Pero vamos a platicar, como le contaba, del tema con el consultor internacional en temas de seguridad ciudadana, Ernesto López Portillo, a quien siempre me da gusto tener en este espacio. ¿Cómo estás, Ernesto? Mario, buenos días, a tus órdenes. Oye, este año hay una noticia que he dado creo que 3 veces. Este mes fue el más violento en lo que va del sexenio. Lo dijimos creo que para enero, lo dijimos para febrero, lo acabo de decir hace unos días para el mes de marzo. Y lo que vemos es que estados, por ejemplo, como Colima, como Guerrero, que son los que tienen índices de violencia más alto, incluso estados que antes no eran noticia por este fenómeno de la violencia, por lo menos a esa escala. ¿Qué está pasando? Porque esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Ya está muy claro, a lo mejor salvo que tú nos digas otra cosa, que no estamos ante un pico aislado, sino que es una tendencia de regreso a las cifras de violencia que teníamos hace algunos años. No solo es una tendencia de regreso, es un incremento más acelerado. Ayer Alejandro Ope, en su columna en El Universal, nos daba una perspectiva aterradora. Él dice que bajo la tendencia actual de crecimiento de los homicidios intencionales, se duplicarían los homicidios en el país en 2 años, 5 meses. Esto es porque si comparas el primer trimestre de 2016 contra el primero de 2017, el incremento de homicidios es de 34% promedio nacional. Y todo con cifras oficiales, además. Por supuesto, todo esto son cifras oficiales. Hay casos que son, aunque los tengas enfrente documentados, son imposibles de creer. Como el caso de Baja California Sur, que también menciona Alejandro, 900% de incremento en homicidios si comparas estos 2 periodos. A la gente hay que decirle que el Estado mexicano está trabajando a ciegas en materia de violencia y de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los métodos modernos no se aplican. Un método moderno quiere decir que tienes que entender lo que se llama la propensión a cometer crímenes, que son las historias de la gente, de las familias, de las comunidades. Y por otro lado, tienes que entender adecuadamente lo que es el entorno que crea la oportunidad para el delito. Todos estos crímenes que reportas son personas en situaciones específicas donde se combinan múltiples factores de riesgo. Claro. Lo que a México le ha pasado es que tiene, pues no sé, pero probablemente podemos, cuando menos como hipótesis, decir que se le han combinado todos los factores de riesgo. Pero estos factores no estaban, o estaban ahí hace un año. ¿Qué hace que de pronto se incremente la violencia como lo estamos viendo? Eso lo tienes que medir con instrumentos y ahí es donde está la ceguera de la política, perdón. La violencia crece, se contiene, se transforma, se diversifica, se agudiza. Y si no hay instrumentos para leer qué está pasando atrás, claro, pues tú haces lo mismo. Claro. Más policías, más militares a la calle. Claro. Y la mala noticia es que vas a seguir reportándolo, Mario, porque no nos ha presentado el Estado mexicano en estos ya 20 años de crecimiento de múltiples violencias. El Estado mexicano nos presenta nuevos instrumentos, nuevas herramientas para decir, es que lo que sucede en la Sierra de Guerrero es esto y la intervención tiene que ser de esta manera, diferente a lo que sucede en Tijuana, donde quieras en el país, con intervenciones diferenciadas que tienen 2 características muy claras, o deberían tener, que son múltiples intervenciones al mismo tiempo. Es decir, tienes que mejorar el tejido social, mejorar las condiciones de acceso a múltiples derechos, familias, comunidades, barrios, con diagnósticos locales, Mario, que los empezó a promover el Programa Nacional de Prevención del Delito, que hoy no tiene fondos. A ver, pero déjame detenerme un poco en esto que señalas, porque esto que dices me recuerda lo que se dijo que se hizo en lugares como Ciudad Juárez, en lugares como Monterrey, donde fueron ciudades con niveles de violencia muy altos y que de pronto habían recuperado parte de la calidad de vida. Tijuana, Ciudad Juárez, el caso... Y otra vez va de vuelta. ¿Por qué? Porque la violencia se transforma. Porque la violencia y los violentos se mueven, modifican sus comportamientos o aprovechan las oportunidades que generan los vacíos. El Estado mexicano hace vacíos, por ejemplo, en los procesos de relevo de poder. Cuando llega un nuevo gobierno. Cuando cambian gobierno. las autoridades, hace vacíos.
Hay una larga documentación de la manera como se incrementa el crimen en lugares donde se había podido contener de diferentes Que lo más fácil maneras. es atribuírselo al nuevo que llega, pero es más complejo que eso. Es decir, se le cuelgan a Corral o a Yunes es más complejo que simplemente porque llegó alguien y esa nueva persona no puede. Qué bueno que lo dices así, Mario, porque se le cuelgan es el uso político del tema. De acuerdo. Ni es un gobernador el que sube, ni es un gobernador el que baja la violencia. Ni es un presidente el que sube, ni es un presidente el que baja la violencia. Esa es parte de nuestra inmadurez. Pero sí hay políticas públicas. Por supuesto. Solo que las políticas públicas adecuadas cuando lleguen es un conjunto de actores oficiales y no oficiales. De acuerdo. Entonces te decía que hay dos fracturas. La fractura del tejido social es una y la otra fractura es la de las instituciones. Ahí es donde entra esto. Instituciones que no tienen un mapeo adecuado de violencia, que tampoco saben decirte qué hay que hacer exactamente para contener la violencia. Entonces, las noticias más visibles son las matanzas, sí, pero hay otras violencias. La violencia contra la mujer, la violencia en las escuelas, la violencia que se genera en entornos específicos donde las condiciones no son adecuadas para convivir en general. El PRONAPRED, el Programa Nacional de Prevención del Delito, que hoy no tiene fondos federales. Que ya lo mencionaste y qué bueno que lo repites. Es que no puedo dejar de mencionarlo porque esa era la medicina. Claro. La medicina moderna es la prevención. Y esa no se está invirtiendo. La medicina vieja es la reacción. Claro. Y en prevención no estamos invirtiendo hoy como país. De manera insuficiente, pero además con fondos federales retirados para 2017, porque no vieron que el programa diera los resultados a la velocidad que querían, desde una lectura electoral, política electoral, en vez de consolidar una política de Estado de prevención del delito, que es la receta que recomiendan los reportes internacionales, le quitan los fondos. Entonces, ya dije aquí una vez, no nos van a alcanzar los bomberos para apagar fuegos. Sí, para la parte reactiva. Nunca nos van a alcanzar los bomberos. La casa se está incendiando. El homicidio sigue subiendo junto con otras violencias. Y hay una noticia que hay que agregar rápidamente, Mario, que es la presión internacional renovada desde los Estados Unidos para el tema persecutorio de las drogas. Mientras Estados Unidos tiene su propio proceso de construcción de cambio en varios estados de la Unión Americana para regular, por ejemplo, el acceso a la marihuana, el presidente Trump presiona con mucho más fuerza, y lo hará más, a México y al mundo para perseguirla. La matanza tiene que ver con la rentabilidad del mercado de las drogas. La matanza la hace gente que accede a recursos de manera desproporcionada y a armas. Recursos porque es un negocio rentable y armas porque hay un flujo, hay un ingreso de armas, entre otros, desde los Estados Unidos. Y en ese sentido, hace rato, no sé si alcanzaste a escuchar la nota de Ted Cruz, que dice pues, que el muro lo pagan con lo que le quiten al Chapo. Bueno, es una ocurrencia, pero el fondo del asunto es dónde están los decomisos, no solamente de drogas, sino los desmantelamientos de la estructura financiera, del lavado de dinero, que eso nunca nos enteramos. O sea, sabemos que a ciertos, incluso expolíticos mexicanos o políticos mexicanos, de pronto en Estados Unidos se les incautan cosas. Hoy varios diarios traen el caso del exgobernador de Aguascalientes, que dicen que le van a quitar varios casos en varias casas allá en Texas. Aquí no se está combatiendo esa parte. Si se combatiera, de todos modos, no se está combatiendo, pero si se combatiera, de todos modos, el modelo no va para más. Para que se dé idea a la gente de un contraste, en Holanda están cerrando prisiones. Están convirtiendo prisiones en hoteles, porque tienen espacios vacíos. Bueno, te odio un poco por decir eso. Es que, claro. Por políticas de regulación que han madurado en el tiempo, se están quedando sin crimen. Cuando acá no somos Holanda, de decir el auditorio ahorita. No somos Holanda. Pero tampoco estamos haciendo nada para llegar a ser Holanda. O para parecernos cuando menos a Uruguay en los esfuerzos que está haciendo. Si lo quieren más cerca, el ejemplo. Que la gente lo tenga muy claro. La persecución de las drogas produce más violencia y más muertes y más costos que las drogas mismas. Ahora, si vamos a seguir por la persecución, estas matanzas no van a parar. No van a parar nunca. Porque los negocios siguen ahí. Y hay mucha gente disponible a entrar a ese negocio y a enrolarse en actividades violentas. De acuerdo. Para cerrar, Ernesto, porque el tema da para mucho más y por supuesto, seguiremos dándote lata para que nos acompañes aquí. Pero a mí me preocupa una cosa. Este programa se llama La Agenda Pública. Sí.
Y la idea de la agenda pública es cuáles son los temas que están en el centro de la discusión. Y los temas de la discusión son importantes porque si todos reconocemos que es un problema, pues entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Cuando algo no está en la agenda pública, es difícil que se atienda. Hoy yo no percibo, y quisiera conocer tu opinión, que este problema de inseguridad, con los niveles que nos contabas al principio, que escribía también Alejandro Ope, esté en el centro de la discusión. Y en eso tienen que ver fundamentalmente el propio discurso del gobierno. Es correcto. ¿Está el gobierno federal, los gobiernos estatales, reconociendo y actuando en consecuencia ante la dimensión del problema que hoy tenemos? No. Pero hay una premisa que algunos ya la asumen como tal, yo la asumo como una hipótesis. El combate a la inseguridad no te permite ganar elecciones, pero el mal tratamiento de la inseguridad sí te hace perder elecciones. Sería bueno estudiar el debate de ayer en el Estado de México y encontrar cuántas propuestas hubo, serias, modernas, para reducir la violencia y la inseguridad. En el Estado de México, que es un laboratorio del fracaso de las políticas de seguridad. Y lo que vas a encontrar es que casi no hay propuestas. Y lo que dicen los actores que compiten por el poder es que las propuestas no venden. Entonces es un círculo vicioso. No ofrezco propuestas porque no me las pides tampoco, por absurdo que parezca. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, es un tema de la agenda. ¿De la agenda de quién? De la gente que sale a la esquina y le roban. Es un tema, claro. De la gente que se sube al transporte público en el Estado de México y que es sujeta de robo con violencia. Sí es agenda en su vida, pero no necesariamente es una agenda de política pública en donde vemos que municipios o Colima, y estados, o donde Baja California, municipios y estados que tienen de pronto buenas ideas que empiezan a implementar y no las siguen adelante porque cambian los gobiernos. De acuerdo. Eso es un cáncer en términos de debilitamiento de política pública. De acuerdo. Así que malas noticias y temo que por un tiempo indefinido seguirás reportando lo mismo. ¿Dónde te pueden leer? Estoy en Animal Político, los invito a leer el post que subiré al rato, que se llama México Desangrado, Políticas de Seguridad Premodernas, y en Twitter Ernesto LPB. Muy bien, gracias Ernesto. Gracias, como siempre. Mario, buenos días.